Las 4:23 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a fijarnos ahora en el mercado de divisas y de materias primas con José María Luna, director de análisis de Profin. José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, esa incertidumbre, sobre todo por esas elecciones en Europa, vimos que afectaba en parte a la moneda única, al euro, pero bueno, han pasado unos días y no sabemos cómo siguen las cosas. ¿Sigue también influyendo? Vamos a ver, en principio, efectivamente, las elecciones en Italia, pues ha hecho corregir al euro frente, pues a muchos cruces, frente al dólar, frente al yen, frente al franco suizo, frente a la libra incluso, y pues evidentemente, ya digo, esa inquietud, esa incertidumbre en Italia, sobre todo por esa posibilidad de la dificultad a la hora de gobernar, pues está influyendo o va a influir sobre nuestra moneda, ¿no? Ya la racha negativa sobre el euro ya venía sobre todo después de conocer los malos datos de crecimiento económico en la zona euro. Evidentemente esto es una puntilla más para ver cómo el euro, en lugar de situarse en niveles cercanos al 1,36, 1,35, pues ya está más cerca del 1,30, que habrá que vigilarlo muy mucho, porque podría irse perfectamente al rango de 1,28, 1,29. Además habría quizás otro factor importante, y fueron los rumores, después de conocerse las actas de la Reserva Federal Norteamericana, esa posibilidad que se dejó abierta de, que se adelantara, todo, la no llevanza a cabo de las políticas monetarias expansivas en Estados Unidos. Es decir, pues todas esas compras de deuda, pues que al final se dejarán de comprar al ritmo que se venían manteniendo. Todo eso ha supuesto apreciación del dólar y la debilidad de nuestra moneda. ¿Se esperaba un impacto mayor en el mercado de divisas? Yo creo que primero no se esperaba el resultado de las propias elecciones en Italia, y es posible que quizás después de conocerse sí que se esperaba quizás un impacto mucho mayor, es decir, una debilidad más fuerte de nuestra moneda. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo está actuando como como la mitología griega, como un Atlante. Está funcionando como el Atlas que soporta a la Unión Europea. Mantiene tipos de interés, mantiene ese discurso de ayuda al sistema financiero, a los países que al final, aunque sea con unas ciertas condiciones, si lo necesitan en la compra de deuda. Todo eso, pues lo que está ocurriendo es que precisamente no esté corrigiendo mucho más el euro de lo que debería hacer. Y luego, si decía antes que había, después de conocer las actas de la FED, había esa posibilidad de que, se dejaran de aplicar las políticas expansivas, rápidamente el señor Bernanke ha dicho que va a seguir al ritmo de compra de deuda pública mientras la tasa de paro en Estados Unidos no se reduzca por debajo del 6,5%. José María, vamos a hablar un poco del mercado de divisas y en materias primas. ¿Qué nos queda por ver ahora? ¿También se ha visto afectado? Vamos a ver, el mercado de materias primas, imagínense ustedes un avión de 4 motores, y tenemos 2 motores que no tiran, y estos 2 motores son Europa y es Japón. Y luego tenemos un tercer motor, que es el caso de Estados Unidos, que crece, pero crece de forma muy débil, y lo único que nos queda son los mercados emergentes, con lo cual, en una economía mundial, que es como si fuera el avión, resulta que hay motores que no están funcionando, difícilmente podemos ver un alza de precios en las materias primas en el corto y el medio plazo, sobre todo de forma sostenida. Eso es lo que está afectando, es decir, los malos datos de crecimiento en Europa, tanto en el Reino Unido como en el caso de la zona euro. Veremos qué ocurre con todo el tema de impacto sobre la reducción de gasto público en Estados Unidos si no llegan a acuerdos entre republicanos y demócratas. Todo eso al final resta crecimiento económico, y además las economías emergentes, gran demandantes de materias primas, pues están creciendo, pero cada vez crecen algo menos. Sí es un crecimiento sano, sin duda alguna, pero no son crecimientos de 2 dígitos. Brasil, de hecho, apenas está creciendo, con lo cual, pues no hay fuerza que sostenga o que soporte, un alza en el precio de las materias primas. Y en este contexto que estamos marcando en el mercado de divisas, en el mercado de materias primas, ¿podemos establecer algún tipo de estrategia en divisas o en materias primas en estos campos? Pues miren, en el caso de las divisas, nosotros seguimos recomendando que toda inversión fuera de la zona euro se haga con cobertura
cobertura de riesgo moneda, es decir, no queremos asumir riesgo divisa. La única excepción sería el uso de fondos de mixtos flexibles, que puedan tener en cartera alguna exposición a dólar o alguna otra moneda o divisas incluso emergentes. Pero en el caso de las divisas, de momento, salvo que rompiera el 1,30, hoy por hoy queremos seguir teniendo coberturas de riesgo divisa. En el caso de las materias primas, lo mismo, ni tocarlas. Es decir, las materias primas industriales, de momento, ni tocarlas. El oro puede estar presente en algún fondo, sobre todo, pues como cobertura. Hemos visto que ante tensiones políticas o financieras, pues hemos visto ligeros repuntes en el precio del oro, pero sigue estando por debajo de un nivel que es un soporte importante, que son los $1.600 la onza. La única excepción en el caso de las materias primas sería en el caso de la revolución energética en Estados Unidos. Y sería lo que se llaman las empresas, las Master Limited Partnership. Estas compañías serían como las sociedades inmobiliarias norteamericanas, las denominadas REITs. Es decir, son sociedades en Estados Unidos que lo que hacen es llevar el gas o el petróleo desde donde están los yacimientos hacia aquellos puertos o zonas de consumo, que pueden ser ciudades o empresas, con lo cual es un canal de distribución. Sería como la fibra óptica en Internet. Estas compañías cotizan en bolsa, hay fondos de inversión que ya están comprando tanto la parte de deuda de estas compañías como la parte en renta variable. Existe incluso algún fondo cotizado, ETF, que invierte precisamente en este tipo de compañías. Dejo un nombre, el ETF Alarian MLP, que es una ETF que cotiza en el mercado norteamericano, y ya digo, es una buena idea, y sobre todo por algo muy importante también, porque la rentabilidad por dividendo de este tipo de compañías está por encima del 5 y del 6%, y con el gas en Estados Unidos, con esa revolución del shale gas, sin duda alguna puede ser una oportunidad muy interesante de compra. Bueno, pues entonces oportunidad a tener en cuenta, porque tal y como están los mercados, muchas veces no sabemos ya dónde fijarnos. José María Luna, director de análisis de Profin, gracias por darnos estas claves en materias primas y también en el mercado de divisas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.